Vale, pues nada, vamos a recopilar información que le he estado pidiendo a mis panitas, qué es lo que les apetece ver de Motivos Siniestros para preparar el vídeo. ¿Dónde lo tengo? Por aquí, ese tweet. Aquí está. Vale, ¿qué os gustaría ver, chavales, de Motivos Siniestros? Comentarios. ¿Cómo? ¿Comentarios? Nada. ¿Qué hijos de...? Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy. Sí, gente, vamos a hablar de motivos siniestros, ¿vale? No os preocupéis, vamos a hablar de motivos siniestros, vamos a teorizar un poquito de qué cosas podría traer, qué villanos, qué aliados, qué esbirros y demás. He hablado además con Asmodee España, me han respondido, para mi sorpresa. Entonces, bueno, al final del vídeo ya os comentaré qué me han dicho en Asmodee España y qué cosillas podríamos ver de motivos siniestros, ¿no? Pero antes, un momento rapidillo, vamos a ver un poquito qué le podemos pedir a Papá Noel. Ya estamos en diciembre, ya se viene la Navidad y qué packs o qué cosas nos interesan dependiendo de las cartas que tenemos, ¿vale? Como vemos, a Visión pues se nos va a cancelar, no lo vamos a poder pedir porque se nos va a el 14 del 1 de 2022, ¿vale? Se nos va de Navidades. Y realmente, gente, no descartaría que Visión tuviese algún retraso más, ¿eh? Estoy hablando por hablar, no, nadie me ha dado información, obviamente, y nada de eso, somos un canal muy pequeñito, pero me da esa sensación. De hecho, Máquina de Guerra, que sale este mes, este sí que lo vamos a pedir, lo vamos a poder pedir junto con Valkyria. Salen los dos el 17 y el 12. Máquina de Guerra estaba previsto para antes de la Sombra del Titán Loco, o sea, estaba previsto para octubre o algo así, y se ha retrasado hasta diciembre. Entonces yo tampoco descartaría algún retraso con Visión, ¿vale? Vale, de cara a... Bueno, vemos que también va a salir 17 el 12, la Sombra del Titán Loco, entiendo que se habrá agotado y pues viene nuevo stock, ¿no? Para la expansión. Quien no lo tenga, obviamente, quien no lo tenga y quiere escoger algo de estos tres productos que van a estar en diciembre así más nuevos, yo le recomiendo la Sombra del Titán Loco, ¿vale? Es la mejor campaña de Marvel Champions, de lejos, o sea, está guapísima. Es además súper, no sé, súper UCM, con Thanos por ahí, con el guantelete, todo eso, o sea, es increíble, ¿vale? Pero luego tenemos estas dos opciones para quien tenga la Sombra del Titán Loco y un poco vamos a hablar de qué cartas trae cada uno y qué os podría interesar más dependiendo de los packs que ya tenéis, ¿no? Entonces, primero, en el caso de Valkyria hay que decir, vamos a cambiar de pestaña, hay que decir que viene con agresividad, ¿vale? O sea, vamos a poner ahí algo, esto queda fatal. ¿Le puedo dar grosor a esto? Yo juraría que sí, lo que no sé es dónde. Hmm. Ah, no me acuerdo. Aquí a lo mejor. No. Bueno, lo vamos a dejar, ¿no? ¿O es este? No, tampoco. Bueno, no lo sé, gente. Ya lo miraré. Vale, punto número uno. Agresividad, ¿vale? Viene con agresividad, o sea que todo lo que sea querer sumar pool de este tipo de cartas, de este aspecto, Valkyria es un pack que os puede interesar mucho. ¿Qué otra cosa, además? Vale, es además un pack que viene a reforzar el arquetipo de reventar esbirros, ¿vale? Un poco lo que juega Thor, por ejemplo, ¿no? Que Thor también es de Asgard, viene cartas que van a mejorar a Thor, por cierto, y vienen cartas que van a reforzar muchísimo el aspecto de reventar esbirros. De hecho, viene Thor como aliado, y me parece el aliado que va a ser definitivo para esa baraja, porque cuando ataca, lo que hace es aplicar ese ataque a todos los esbirros que hay en mesa, ¿vale? O sea que en este pack vais a tener cartas para mejorar a Thor de una manera, yo diría, incluso exagerada, ¿eh? Y luego, por ejemplo, hay una carta muy interesante para los amantes de Hulk, ¿vale? Que nos va a mejorar mucho el pack de Hulk. Porque es un evento de coste 1 que se llama, bueno, Smash the Problem. Yo supongo que esto se traducirá como esmagar el problema o resolver el problema a tortazos, ¿vale? Y es un evento de coste 1 que agotando a tu héroe quitas amenaza igual a su ataque. Entonces, el pobre de Hulk, que no tiene intervención y tiene 3 de ataque, con 3 copias que vienen en este pack de Smash the Problem, pues se resuelve bastante bien el problema de Hulk con la intervención. O sea que, ojo, Ojo porque este pack, tanto este pack como el que vamos a ver después de Máquina de Guerra, viene, pero le da mucho amor, mucho cariño a Hulk, ¿eh? O sea que tenedlo en cuenta. Si os interesa empezar a ser esa primera persona que diseña ese pack de Hulk perfecto, donde Hulk empieza a funcionar de verdad, porque hasta ahora lo tenemos al pobre demasiado nerfeadito, pues este pack
os puede interesar mucho y el siguiente también. Y bueno, luego vienen otra serie de cartas bastante interesantes, que esto ya lo veremos cuando hagamos el unboxing, porque vamos a traer un unboxing de Valkyria, ya os lo anuncio ahora. Y bueno, os voy a leer un poco la chuleta que tengo, ¿vale? Pero esto son cosas más generales. Vale, tiene stats similares a Ojo de Halcón. Ojo de Halcón vimos que podía ser un DPS Flex, ¿vale? En otros vídeos que tenéis en el canal. Tiene aliados y mejoras que le dan profundidad a la baraja, le hace robar bastante. Gana aéreo de forma permanente, o sea que ojo a las cartas que den ventajas por aéreo. Por ahí Valkyria podría tener algo interesante que decir en el nuevo metajuego. Bueno, no es metajuego, ¿no? Pero bueno, los nuevos arquetipos. Vale, busca esbirros, ya lo hemos dicho, roba cartas. Tiene 12 de vida, lo cual es bastante diferente con respecto... ¿Esto no sé si amplía? Sí, vale. Vamos a borrar esto ahora. Os lo enseño ahí. Tiene 12 de vida, pero tiene su caballo, que se llama Aragorn, que le va a dar más 4 de vida. Se podría ir a 16. O sea que, al ser un personaje que es más o menos agresivo, que puede coger más o menos mucha cantidad de vida, podría incluso situarse en una especie de off-tank, ¿no? Además tiene alguna carta que también ayuda en la protección, así que a lo mejor puede ser bastante off-tank, que coma bastante daño, pero también aplique muchísimo daño. Puede ir por ahí la cosa, ¿eh? Puede ir por ahí la cosa. Y luego tiene a Throg también, que es el Thor versión rana, que también hace algo con respecto a los esbirros. O sea que muy interesante. Y luego tiene la carta más chetadísima de todo el pack, seguramente, que sea el Bifrost, ¿vale? El Bifrost, ya lo veréis, es una carta que directamente te busca un aliado Asgard y lo pones en juego pagando su coste. O sea, es un hacer la llamada, pero de asgardianos, ¿vale? ¿Y cuál es el tema? Pues que, por ejemplo, viene con Ángela este pack, que ya la vimos, Ángela, es coste 0, y te busca esbirro. O sea, que se empieza a formar aquí una posibilidad de combos con el arquetipo de buscarse esbirros en agresividad, que puede ser muy, muy, muy top. O sea que si os interesa ese arquetipo, este pack es para vosotros, gente. Entonces, ahora vamos al pack de máquina de guerra, ¿no? Que también ya, bueno, ya se ha revisado, pero a lo mejor tampoco se ha comentado mucho, pues para qué cosas a mayores nos podría interesar este pack para pedírselo o no a Papá Noel, ¿no? Pedirle el máquina de guerra o Valkyria, o ambos, quien pueda. Quien se haya portado muy bien. Vale, máquina de guerra viene con liderazgo, ¿vale? Vamos a cambiar ahora el colorcillo, ¿no? Vamos a tematizar aquí, hombre. Vale, máquina de guerra, liderazgo, ¿vale? Liderazgo. Y viene con un liderazgo muy, muy interesante. Porque como habéis visto en otros vídeos del canal, hemos estado hablando muchísimo, pero muchísimo, del problema que empieza a tener Marvel Champions con el tema de los costes. Y con el tema de que el coste 0, 1 y 2 está completamente roto en comparación con el coste 3, 4 y 5. Vale, pues Máquina de Guerra viene para arreglar eso, gente. Me parece algo muy interesante este pack. Que viene con aliados súper caros, pero súper caros, en plan coste 4, coste 5 y demás, que gracias a las cartas de liderazgo que trae, pueden bajar gratis y pues además puedes prepararlos varias veces para los bajas gratis, pero a consecuencia de bajarlo gratis lo que sucede es que al final de tu ronda los tienes que descartar, o al final de tu fase, mejor dicho, pero vale, los descartas, pero es que el tema de este pack, que los hace de verdad interesantes, es que los vas a poder preparar. Voy a apuntar por aquí de una manera así un poco tal, ¿vale? Los preparar, joder, qué problemas tengo con hablar y escribir a la vez. Vale, los vas a poder preparar varias veces, ¿vale? Por 2, por 3, lo que sea. Los vas a poder bajar gratis, ¿vale? Los bajas gratis ¿y qué más? Traía algo más. Ah, y además vas a poder utilizar otras cartas que te sirva para descartar aliados y hacer cosas muy tochas. Entonces, ¿a qué juega este pack? Este pack juega a bajarte pues costes 5, ¿vale? Pero te lo bajas gratis, haces sus habilidades, lo preparas, vuelves a hacer sus habilidades y luego con otra carta, como no has pagado coste por este coste 5, vas a tener recursos en mano, vas a hacer que lo descartas y luego infliges el daño igual a su coste o quitas amenaza igual a su coste, lo cual empieza a hacer increíblemente interesante los costes altos por fin en Marvel Champions, gente. O sea que este pack puede abrir una nueva vía de arquetipos, ¿vale? Arquetipos, vale.
puede traer un nuevo arquetipo. Un poco, así a resumen, Valkyria vendría a completar el arquetipo de reventar esbirros y ganar ventajas a través de ponerte esbirros en mesa. Y Máquina de Guerra viene un poco a abrir ese nuevo abanico de un nuevo arquetipo de poder jugar por fin con aliados muy caros, pero que tenga por primera vez ventaja eso, ¿no? Que no sea decir, joder, es que me compensa mucho más jugar coste 0, 1 y 2 que irte a costes altos. O sea que muy interesante, muy interesante los dos packs. Yo creo que no os vais a arrepentir, escojáis el que escojáis. Máquina de Guerra revienta bastante, es bastante agresivo, a pesar de que viene con liderazgo. O sea que, bueno, tenedlo en cuenta. Y podría ser un poco un DPS flex, supongo. A lo mejor, ¿cuánta vida tiene? No lo sé, la verdad. ¿Cuánta vida tiene este hombre? 10 de vida. Bueno, pues igual se orienta más a un DPS que a un tipo protector, ¿vale? Pero bueno, no lo sabremos hasta que no veamos los unboxings, gente. Y Valkyria, pues bueno, no lo sabemos aún, pero igual puede tanquear algo más que Máquina de Guerra. Y bueno, pues así ya un poco hemos repasado las cosas de Navidad, de qué le podemos pedir a Papá Noel. Y vamos con motivos siniestros, ¿vale? ¿Qué nos esperamos con motivos siniestros? Bueno, antes de nada, a mí me gustaría leer esto porque esto para mí tiene bastante interés, gente. Creo que a veces hay que leer los anuncios y las cosas casi como las palabras clave de las cartas, ¿no? Leer qué hay entre líneas aquí, porque creo que a lo mejor se nos han escapado algunas cosas con respecto a motivos siniestros. Bueno, nos dice que, nada, que presentan motivos siniestros, que va a venir con dos héroes arácnidos, que son Miles Morales y Spider-Gwen, y esto me parece muy interesante, viene con los villanos clásicos de Spider-Man, como Sandman y Venom, y los 6 siniestros. Entonces, claro, tú ves la caja y dices, ah, vale, han puesto los 6 siniestros, y el sexto, como buitre, ya está como archienemigo de Spider-Man, en vez de buitre han puesto a Venom. Pero ¿qué sucede? Que dicen que vienen villanos clásicos como Sandman y Venom, bueno, Hombre Arena, y los 6 siniestros. Así que yo no descartaría que buitre estuviera como villano, gente. No descartaría. Y os voy a dar más razones, ¿no? Y más cosillas que podemos ir sabiendo de todo esto. O sea, puede que salgan el Hombre Arena, que sí que pertenece a los 6 siniestros, y puede que salga Venom, pero a mayores puede que salga el buitre dentro de los 6 siniestros. No descartaría que salga buitre y no descartaría otras cosas de las que ahora os voy a hablar, porque si vemos la caja de la sombra del titán loco, no sé si esto ahora me entra, creo que sí. Vale, vamos a quitar esto un segundo. Vale, en la sombra del titán loco, gente, si os fijáis, no aparecen los dos últimos escenarios, ¿vale? Aparecen personajes del primer escenario, personajes del segundo escenario y personajes del tercer escenario, pero no aparece ni el cuarto ni el quinto escenario en esta caja. Así que no descartaría que alguna sorpresa más viniera por ese lado, ¿no? Porque además nos pone que, bueno, además de incluirnos a dos héroes arácnidos, algunas sorpresas más dentro del pack, ¿vale? Algunas sorpresas más mezcladas. No sé si estén mezcladas puede suponer que nos pongan un escenario tipo defender la torre, ¿vale? No sé si habéis jugado ya a la sombra del titán loco. Defender la torre es posiblemente el mejor escenario de Marvel Champions ahora mismo. Me parece increíble ese escenario de la sombra del titán loco. Me parece de verdad brutal. Me ha encantado. Súper cinematográfico. Súper cinematográfico. Y no descartaría que alguno de estos villanos viniese mezclado. Pues, por ejemplo, Sandman, que ya lo hemos tenido como esbirro. Pues podría venir como villano, pues a lo mejor con Electro, por poner algún ejemplo, ¿no? Y eso viene solo en un escenario y si, bueno, si van a seguir manteniendo los 5 escenarios, ya te da hueco a meter, por ejemplo, buitre, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar la cámara y vamos a hablar un poquillo más de las cartas que tengo por aquí, ¿vale? Tengo por aquí la chuleta también. Vale, ahí, perfecto. Vale, vamos a apartar el ratón y os voy a hablar un poquillo de las cosas que a mí se me ocurren que podrían venir de cara a motivos siniestros, ¿no? Vale, nos dice villanos clásicos, estoy mirando la chuleta un momentillo, ¿eh? Sandman, Venom, 6 siniestros, vale, también alguna sorpresa mezclada, vale, ya lo he comentado, Ops. Y villanos a defender la torre, vale, entonces no descartaría buitre, no descartaría buitre. Vamos a hablar un poco de cosas que podrían venir en el pack muy probables, cosas menos probables y cosas que no descartaría pero me encantaría, ¿vale?
Aquí tenéis al encapuchado, pero ahora veréis por qué tengo aquí el encapuchado, ¿vale? Entonces, cosas muy probables que pueden venir. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? El hombre arena. Han confirmado que como villano va a venir el hombre arena. ¿Qué villano nos podemos esperar? Bueno, un villano que juegue con las durezas y un villano que sea mucho más agresivo que a nivel de intervenir, ¿vale? Yo creo que si hay algún villano que puede venir junto con otro, al estilo defender la torre, pues el hombre arena tiene todas las cartas, todos los boletos para ser uno de ellos, ¿no? Porque a lo mejor dentro de los 6 siniestros es el villano con menos nombre. Y el villano a lo mejor con los poderes, pues menos así, me parece menos interesante. No me atrevo a decir menos interesante porque todos los villanos me encantan de Spider-Man. Todos, no solo los 6 siniestros, absolutamente todos los villanos me vuelven loco. Y creo que este es uno de los que tendría más posibilidades de aparecer pues, en un escenario de varios villanos, ¿no? Luego tenemos a Electro, que ya lo tenemos como esbirro, también está en la caja ahí, como vemos. Y Electro juega mucho con el daño indirecto. O sea que no descartaría que el villano... A ver de cuántas cosas nos equivocamos, ¿eh? Ponedme en los comentarios, por favor, vosotros, qué cosas creéis que pueden suceder. Yo creo que Electro va a jugar mucho con el daño indirecto, como su esbirro, porque como estamos viendo en Marvel Champions, todas las versiones esbirro, todas las versiones héroe, todas las versiones villano, comparten características, ¿vale? El caso más claro es Nebula, ¿no? Pero bueno, un poco todos los que han ido saliendo, tanto como villanos como esbirros, comparten bastantes características. Entonces yo supongo que Electro nos va a venir a jugar mucho con el tema del daño indirecto. Luego, algo que me parece altamente probable es que Rhino nos venga como esbirro. Ya lo hemos tenido como villano además tutorial, le tengo muchísimo cariño. Y no sé, es un villano que me gusta muchísimo, la verdad, a pesar de lo sencillito que es. Y creo que, bueno, pues ¿qué características nos podemos esperar del esbirro Rhino? Pues muchísimo ataque, muy poca planificación, no descartaría un esbirro de planificación cero. Que venga con dureza, puede ser. Que juegue con aturdir a los héroes, también podría ser. Y nada, eso, que pegue un montón y no descartaría tampoco que tuviese brutalidad, porque es una de las cartas clave dentro del pack de Rhino como villano, ¿no? Y bueno, esto es lo que me parece altamente probable que suceda, ¿no? Que venga Rhino como esbirro y que Electro y Hombre Arena pues un poco tengan esas características. ¿Qué otras cosas me parecen menos probables pero podríamos esperar? Bueno, Duende Verde como esbirro, podría ser, la verdad, podría ser. Podría ser. Lo veo un poco menos probable porque Duende Verde es pues casi el archienemigo por excelencia de Spider-Man y a lo mejor en este caso es como demasiado importante como para parecer de esbirro simplemente, ¿no? Pero no lo descartaría. ¿Qué más podríamos ver? Un Shocker villano. Ya tenemos dos versiones de Shocker como esbirro y no lo descartaría, pues a lo mejor acompañando al Hombre Arena. Podría ser un escenario muy interesante, teniendo a Shocker y teniendo al Hombre Arena. A mí me encantaría, la verdad. Pero bueno, como ya tenemos dos versiones de él como esbirro, que también no sé en qué momento se les ha ocurrido hacer dos esbirros, o sea, o dos versiones de esbirro, ¿no? Ya podían haberlo cambiado un poquillo. Pues no descartaría que apareciera un villano. De algún modo, el que aparezca así como esbirro, podéis pensar, buah, pero eso ya lo invalida, ¿no? Quiero decir, si ya ha salido dos veces como esbirro, sería demasiada repetición que saliera ahora como villano. Puede ser y puede que no, porque vemos que Nebula la hemos tenido como aliada, como archienemiga, como villana, como esbirro, puede ser, ahora no recuerdo, o sea, hay mil nébulas, ¿vale? O sea que no descartaría que pudiese aparecer un Shocker villano. Luego, bueno, pues ya os lo he comentado, ¿no? Buitre, que me parece un poquito menos probable, pero que sí que podría aparecer. Me encantaría que apareciera, la verdad, me encantaría que aparecieran los 6 siniestros como tal, los originales, comandados por el Doctor Octopus, que creo que fue un poco el que organizó todo eso, por Lore. Y además lo que me gusta de Buitre es que el archienemigo de Spider-Man entra y te roba cartas, ¿no? Juega a robarte cartas, que es lo que es Buitre, ¿no? Es un ladrón. Y me encantaría una mecánica así, que jugase con el tema de que te roba cartas y de que no puedes jugarlas. Luego, ¿qué otras cosas puede aparecer? Puede aparecer, este creo que es el mismo caso que Shocker, ¿no? El escorpión. De hecho, son villanos que en los cómics y en los dibujos animados y en las películas, no sé si en las películas llegan a aparecer, pero más o menos tienen el mismo estatus, ¿no? O el mismo, no sé, dentro de la jerarquía tienen una misma jerarquía, ¿no? Son esbirros más o menos endebles, pero que ahí están metiendo caña. Entonces tampoco descartaría un escorpión que fuese con el hombre arena o un escorpión que fuese con Shocker. De hecho, pues este puede ser un escenario perfectamente posible, ¿no? Shocker más escorpión.
puede ser, ¿no? Un robo a un banco, por ejemplo, ¿no? Que se ve muchísimo, ¿no? El robo al banco con Shocker, con Escorpión, estos villanos que son un poco más pequeñitos, por decir de algún modo, podría aparecer y la verdad, pues me gustaría mucho, me recordaría mucho a la serie de los 90 de Spider-Man que me encantaba. Y luego otra cosa que podría suceder es, podemos empezar a teorizar un poco, vamos a poner esto que queda un poquillo cortado, ¿no? Vamos a ponerlas un poco que se vean, gente. Algo que podría suceder es, vamos a revisar un poco cómo es Venom en héroe. Porque a lo mejor de aquí sacamos alguna clave de cómo puede ser el Venom villano. Ya sé que no es el mismo, ya sé que son personajes diferentes, porque este Venom es Flash Thompson y el otro Venom, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, es el que interpreta a Tom Hardy en las películas, ¿vale? Creo que son dos personas diferentes. Pero este Venom y Spider-Man también, y vemos que por lore Venom siempre ha compartido alguna característica con Spider-Man, bueno, pues cuando se les ataca, cuando el villano inicia un ataque contra ti, roba una carta. Cuando el villano inicia un ataque contra ti, roba una carta. O sea que no descartaría que Venom recibiese algún tipo de ventaja o incluso robar carta de encuentros o algo así, como penalización por atacarle, ¿vale? Por atacar al Venom esbirro. La verdad es que sería un villano muy duro, ¿eh? Si te roba una carta de encuentros cada vez que lo ataques, pero podría ser. Y otra cosa que se me ocurre es que, como, bueno, tiene aquí un recurso Venom bastante interesante y la verdad me parece una de las habilidades más rotas del juego, que es que sufres uno de daño, generas un recurso. O sea que no descartaría que hubiese algo así, ¿no? O la otra opción, que no os traje la carta, pero bueno, sabéis que el archienemigo de Venom son sus propios simbiontes, ¿no? Son como el simbionte en varias cartas repartido de esbirro. No descartaría que jugase con algo así, ¿vale? Esbirro simbionte o algo así, que incluso se te pueda pegar al héroe y que te pueda afectar de alguna manera. La verdad, podría ser algo muy interesante. Y luego, ¿qué es algo altamente improbable, pero que no acabaría de descartar y que, la verdad, me encantaría? Bien, pues lo que me encantaría es que yo creo que ahora podríamos ir otra vez aquí, a esta caja, para verla bien. Me encantaría que como villano último, porque aquí nos está hablando de algunas sorpresas, ¿vale? O sea que no descartaría del todo esta opción y os voy a argumentar por qué. No descartaría que el villano último de esta caja fuese Kingpin. Y ahora os explico por qué. Porque, bueno, habéis visto ahora el encapuchado, ¿no? Que lo tenía puesto en la mesa. ¿Por qué? Porque el último escenario que hemos tenido ha sido el encapuchado. ¿Cuál es la característica del encapuchado? Que viene con un montón, pero un montón de módulos urbanos, ¿vale? O sea, que primero, escenario con, bueno, tenemos un montón de módulos urbanos. Joder, esto queda fatal. Lo voy a quitar así y me entendéis, ¿vale? Vamos a poner módulos, ¿vale? Urbanos, perfecto. Vale, segunda cuestión. Ahora veis, vais a ver por qué conecto todo, ¿vale? Voy a poner aquí a Kingpin. Kingpin. ¿Por qué Kingpin puede ser una opción? Vale, ellos juegan mucho a la sorpresa, ya lo vimos en la sombra del titán loco. Y otra cosa que se está hablando mucho es que más tarde o más temprano, y más temprano que tarde, se está rumoreando que podrían venir héroes como, bueno, esto se merece otro color, héroes como el señor Daredevil, ¿vale? Joe, como tengo hoy el pulso, gente. Daredevil, vale. Daredevil, Jessica Jones, ¿quién es el otro? Luke Cage, ¿vale? Toda esta gente que viene de módulos urbanos, ¿vale? Que se mueve en ambientes urbanos, que se mueve mucho con el villano Kingpin, ¿vale? Que también es un villano de ambiente urbano. Se está hablando mucho que este tipo de héroes podrían venir después de esta caja. Todo esto son rumores, todo esto no es información que yo saqué en ningún lado, es solo pues también parte rumor, ¿vale? 50% rumor, 50% un deseo, ¿vale? Entonces creo que Daredevil podría ser el siguiente héroe, uno de los siguientes héroes, y entonces pues de algún modo te estás preparando el camino, ¿vale? Con Kingpin y con los módulos urbanos del encapuchado, porque realmente como hemos visto siempre todos los escenarios o todos los módulos más o menos han seguido, bueno, pues una línea, ¿no? Si primero estábamos con las gemas, pues un poco todo en ese sentido, si luego nos vamos al espacio, pues un poco todo más del espacio, guardianes y demás, y ahora, pues esto es todo villanos urbanos, todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Son villanos de Spider-Man y todos se mueven en un ambiente, pues, neoyorquino, ¿no? Urbano. Entonces no lo descartaría del todo.
Y además tenemos que tener en cuenta que Marvel Champions es cierto que se maneja mucho, o está mucho más influenciado por los cómics que por las películas, pero no podemos dejar de lado que beben mucho también de las películas. ¿Y quién es el villano de Miles Morales? En su peli, que ha sido un pelotazo, ¿vale? Ya tiene 1 o 2 años la peli de Miles Morales. Pero ¿quién era el villano? El señor Kingpin. El señor Kingpin. Entonces, de hecho, en esa película se ven también, creo que al Duende Verde, no sé qué más. Entonces, no descartaría del todo que nos la estén dando con el tema de los 6 siniestros, porque además no lo titulan como los 6 siniestros, ¿vale? Lo que titulan es motivos siniestros. Si venimos a la caja de la sombra del titán loco, no lo titularon como el titán loco, no lo titularon como Thanos o algo de esto. Titularon La sombra del titán loco. ¿Y quién es esa sombra? Bueno, pues el villano del quinto escenario, ¿no? Tampoco, bueno, quiero evitar spoilers por si hay alguien que no la haya jugado, ¿vale? Pero hay ahí una sombra, ¿vale? Entonces, esto de motivos siniestros a veces me da que pensar, gente. Y podría ser que no sea tan descabellado. Y luego una última cosilla que también me gustaría es el tema de que a lo mejor alguno de los villanos durante la campaña se pusiera de nuestro lado. Y aquí tengo un favorito, que sería el señor Doctor Octopus. Pudiera ser que a lo mejor, y esto ya es más deseo que otra cosa, y esto sí que lo veo altamente probable, pues igual que sucede con Odín en la campaña de la sombra del titán loco, ¿vale? Pues pudiese ser que aquí a lo mejor, resolviendo uno de los escenarios, alguno de los villanos lo tengamos como villano en ese escenario y luego recapacite y diga, bueno, pues venga, además por lore el Doctor Octopus fue alguien que ayudó bastante a Spider-Man, ¿no? Entonces podría ser una opción. Y otro que se me ocurre, que podría ser un villano y a la vez un aliado, o un esbirro y a la vez un aliado, es el señor Lagarto, ¿no? Que también es un villano que me encanta de Spider-Man. Y es un personaje que se presta muchísimo a que lo tengamos como esbirro y que una vez que lo derrotemos pase a ser su alter ego y en alter ego ayude a Spider-Man, porque como alter ego realmente Lagarto siempre fue un aliado de Spider-Man. Entonces, pues por ahí pueden ir los tiros, ¿vale? Todo esto son teorizaciones. Luego, pues solo por terminar, también diría que en el caso de Kraven me encantaría que se basaran algo en la cacería de Kraven, que no he leído el cómic, pero dicen que es uno de los mejores cómics ever de Marvel y de Spider-Man. O sea que me encantaría que tiraran por ahí, ¿no? Por esa historia. De Misterio, pues qué decir, ¿no? Me encantaría que jugara con el tema de, de la manipulación del escenario de algún tipo. Bueno, de alguna manera. No sabemos aún cómo podría funcionar, pero eso estaría genial. Un poco lo que vemos en la película también, ¿no? Cuando le empieza a poner alucinaciones a Spider-Man, que eso pues, queda alucinante. Y un poco hasta aquí. Y ahora, nada, simplemente os quería comentar lo que me dijeron desde Asmodee, ¿vale? Bueno, desde... Da igual porque lo tenemos aquí arriba, si no me equivoco. Desde bueno, lo tenemos aquí, Asmodee. Vale, es de Asmodee España. ¿Qué me han comentado? ¿Vale? Porque he hablado con ellos, simplemente me he presentado de una manera muy, ¿cómo decirlo? Bueno, voy a cambiar la cámara ahora. ¿Cómo decir esto? Voy a quitar esto. Vale, de una manera muy amistosa, simplemente me he presentado, oye, somos una comunidad pequeña, estamos empezando y tal, pero bueno, estamos preparando un vídeo, o estoy preparando un vídeo en este caso, acerca de motivos siniestros y quería saber si tenéis alguna info, algo nuevo que pudieseis dar. Me han respondido, han sido muy amables y me han dicho que en breves van a hacer una presentación oficial, ¿vale? O sea, en breves, yo cuando aquí a lo mejor pequé de novato, igual debí intentar sacarles un poquillo más acerca de, vale, en breves, ¿qué sucede? ¿Antes de 2022? Yo entiendo que sí, ¿vale? Yo entiendo que antes de 2022 vamos a tener noticias de los 6 siniestros. Y me han dicho que hasta entonces no pueden soltar prenda. Pero yo esperaría, y esto también se lo podemos pedir a Papá Noel, que nos llegue alguna noticia nueva antes de 2022 de cara a los 6 siniestros. Y se me está olvidando algo muy importante y ahora no recuerdo qué era. Si no, lo dejo en la descripción del vídeo. Pero bueno, un poco hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya valido un poco la review que hemos hecho así
por encima de Valkyria y de Máquina de Guerra, de qué pack os puede interesar más, si tenéis que cantaros por uno o por otro. Espero que me digáis en los comentarios también qué os apetece ver de cara a los 6 siniestros. Traeremos noticias, ¿vale? En cuanto salga, vale, esto es un poco lo que os quería decir. En cuanto salga cualquier noticia, cualquier cosa respecto a motivos siniestros, pues haré vídeo, entraremos aquí al canal para grabar, para hacer lo que sea necesario y hablaremos un poco de esa expansión que yo la verdad la espero con muchísimas ganas, por eso hago el vídeo ya ahora en diciembre, porque tengo muchísimas ganas de que llegue. Sabéis que Spider-Man es mi héroe favorito y sus villanos son mis villanos favoritos, o sea que tengo muchas ganas de verlo. Y nada, estad atentos al canal porque cualquier noticia que salte estaremos aquí para contarla. Ah, ya lo sé. Os quería decir que con respecto a Asmodee, claro, les podría haber pinchado algo más. También con el tema joder, pero dime algo con respecto a 2022 y tal. Pero preferí ser prudente, ¿vale, gente? Preferí ser un poco más prudente. Al final era un mail de presentación, de presentarnos como comunidad, presentar el canal y demás y decir, oye, estamos aquí. Si algún día os apetece, pues para lo que sea colaborar, aquí estamos, ¿vale? Y bueno, yo creo que tenemos que tomar como algo muy positivo que me hayan respondido y que me han respondido de muy buenas maneras, porque siendo tan pequeñitos, pues la verdad, cabía esperar que simplemente pasaran de mí y que no respondieran a nada. Pero bueno, yo lo valoro como algo muy positivo, que me hayan contestado, tan bien y tan rápido. Además, me han respondido el mismo día. Y nada, hasta aquí un poco. Os deseo unas felices Navidades a todo el mundo. Ya aprovecho este vídeo para decíroslo, ahora que empezamos en diciembre. Y que lo paséis muy bien con Hawkeye, que también tiene mucho ambiente navideño. Que Papá Noel os traiga muchas cosas, que os traiga todos los packs que queréis, todos los packs que os faltan, hasta Doctor Extraño, si algún día vuelve a aparecer. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.